Bien, Mateo capítulo 3, el bautismo de Cristo. Permíteme llegar ahí. Voy a leer solamente lo que tiene que ver con el bautismo de Cristo, aquí en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Charlie, ¿me ayudas tantito, nada más bajarle tantito al negro? Ándale. Espero que me escuchen bien, hermanos de Zoom. Si no me escuchan bien, por favor ahí mándenos un mensajito, ¿verdad? Ok, mire, sígame ahí con su vista. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido que me ayudes en esta mañana a poder explicar este evento que aparece en todos los evangelios, bueno, a excepción del evangelio de Juan, pero aparece en los evangelios sinópticos. Ayúdame, Señor, a poder explicar qué es la relación entre el bautismo de Cristo y el bautismo de nosotros como cristianos. Señor, todos a veces los que somos creyentes damos por hecho que todos entendemos el asunto del bautismo y es Señor, mi propósito en esta mañana explicar bien por qué nos bautizamos, Señor, por qué es importante y es una responsabilidad el bautizarnos. Ayúdame, Señor, dame gracia, Padre, por favor, para poder predicar ágilmente. Danos gracia y atención a tu palabra, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, déjenme comenzar. Mi propósito en esta predicación es presentar el significado del bautismo de Cristo y su relación con el bautismo del creyente. También mi propósito es quitar algunas malas ideas sobre el bautismo. Ok, ¿alguien aquí nunca ha visto un bautismo? ¿Alguien aquí nunca ha visto? Diga, hermano, yo ni sé qué es de eso. Ok, si nadie, entonces todos sabemos que es un bautismo, ¿verdad? Todos hemos visto por lo menos un bautismo. Bueno, hay algunas malas ideas, hermanos, que hay sobre el bautismo. Por ejemplo, el bautismo, hermanos, esta es una mala idea, no salva ni completa la salvación, ¿ok? El bautismo no salva ni completa la salvación. Otra mala idea, el bautismo no es un paso de consagración a una vida más santa. Y especialmente hermanos, es el que muchas veces en la iglesia se cree. Hay algunos hermanos que creen en el Señor Jesucristo, pero que no se bautizan porque creen que el bautismo es un paso es que, hermano, no me bautizo porque, pues es que de vez en cuando me echo un cigarrito, hermano, pues, ¿cómo no? Y a veces algunos creen que el bautismo, ¿verdad? Es un paso de consagración. Es como, es que, hermano, pues es que todavía me cuestan ciertas cosas, ¿verdad? Es que todavía soy mal hablado y pues, ¿cómo me voy a bautizar? ¿Qué tal si Dios me cose la boca, verdad? Entonces, y a veces hay ideas así. Otra mala idea del bautismo. El bautismo, hermanos, no tiene efectos milagrosos o sobrenaturales. Ha habido personas en lecho de muerte o en enfermedades muy, ¿cómo puedo decirle? Difíciles, terminales, donde piden ser bautizados porque creen que el bautismo tiene efectos milagrosos o sobrenaturales. ¿Ok? Pero la Biblia no dice eso. No dice eso. Y siguiente, el bautismo no es opcional para los verdaderos creyentes. ¿Ok? De nuevo, hay algunas personas que piensan, bueno, el bautismo es opcional. No, el bautismo no es opcional para los verdaderos creyentes. ¿Ok? Y eso es lo que quiero explicar en esta mañana. Ahora, hermanos, Mateo capítulo 3, todo el capítulo 3
¿verdad? Si su Biblia tiene títulos, ¿verdad? Mi Biblia tiene títulos y dice en el capítulo 3, predicación de Juan el Bautista, y a la mitad del capítulo, comenzando versículo 13, dice el bautismo ¿de qué? De Jesús. Ahora, yo sé que la Biblia pone esos títulos, pero realmente todo el capítulo 3 va a hablar del bautismo de Jesús. Ahora, este capítulo 3 presenta un pequeño énfasis en cuanto al evento del bautismo de Cristo. Note esto. El capítulo está dividido en la presentación de Juan y el ministerio de Juan, y la otra parte cubre el bautismo de Jesús. 12 versículos para la primera parte, 5 versículos para la segunda parte. Ahora, hermanos, ¿en qué quiere Mateo que pongamos nuestra atención? En el capítulo 3, note, en el capítulo 3 de Mateo se le dan 12 versículos para lo que tiene que ver con Juan el Bautista y el ministerio de Juan el Bautista. Y solamente se le dan 5 versículos para el bautismo de Jesús. Pues uno pensaría, lo importante es el bautismo de Jesús, vea todo lo que pasó allí. Pero se describen bien poquitos versículos. Entonces, Mateo, y aquí es la cosa, hermanos, no es una cuestión de preferencias. Mateo, por darle más versículos y más palabras, quiere que conectemos el bautismo de Jesús con lo que nos está, nos está explicando previamente. ¿Y es el qué? El ministerio de Juan. Entonces, para poder entender lo importante y lo crucial del bautismo de Cristo, hay que entender ¿qué? El ministerio de Juan el Bautista. ¿Ok? Ahora, hermanos, así, nada más para ¿qué, hermanos? El ministerio de Juan el Bautista, ¿cuál es la lección para nosotros sobre el ministerio de Juan el Bautista? ¿Cuál es la lección para nosotros sobre el ministerio de Juan el Bautista? Yo pudiera decirlo de esta manera. El bautismo es una señal externa de un cambio interno. Cuando veamos al ministerio de Juan el Bautista, vamos a entender, hermanos, que el bautismo es una señal externa de un cambio interno. Ok, ahora vamos a ver cómo está acomodando Mateo las escenas. Los primeros 3 versículos, hermanos, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, Juan el Bautista fue comisionado a predicar arrepentimiento con base en que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, Juan comenzó diciéndole a la gente, y quiero que note esto, porque, hermanos, en nuestros días, esto fuera como, imagínense que nosotros estamos en nuestros días y de pronto se levanta un cuate por ahí que viene a todos los cristianos y les dice, hey, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está bien cerquita. ¿Y este cuate cómo sabe? ¿Y cómo sabe que el reino de los cielos? ¿Arrepentirme de qué? Si yo estoy re bien. Y ese es el asunto. Juan estaba diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios, y hermanos, para nosotros, ¿verdad? En nuestra mente cristiana, uno tiene en mente muchas cosas de la Biblia, pero para los judíos, el reino de los cielos se ha acercado. Eso significaba que, ¿qué? Iban a ser librados del yugo de Roma. Roma ya no iba a gobernar sobre ellos. Iban a poder vivir libres. Ya no iban a pagar impuestos, hermanos. Sí, el reino de los cielos y de nuevo el templo y todas cosas. Entonces, imagínense, Juan les dice, arrepiéntanse. Y los judíos responden. Ahora, hermanos, Lucas 3, 1 al 3, nos presenta los detalles históricos del ministerio de Juan el Bautista y un detalle interesante que refuerza la comisión y predicación de Juan. No tiene que ir allá, si usted no puede ir rápido, pero note aquí, en Lucas capítulo 3, el versículo 2 dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, escucha esta frase, vino palabra de Dios a Juan. Vino palabra de Dios a Juan.
¿Dónde ha leído eso antes usted? En los profetas. Vino palabra de Dios a Juan. Hermanos, Juan no se levantó hoy diciendo, todos me caen gordos, les voy a predicar. Vino palabra de Dios a Juan para que Juan se levantara y predicara. Hermanos, esta frase, vino palabra de Dios, le está dando a Juan una autoridad como de los profetas. Los 3 evangelios identifican este ministerio de Juan como el cumplimiento de Isaías 43. Hermanos, en Isaías 43 dice, voz de uno que clama en el desierto. Y el mensaje simplemente es preparad el camino, porque el Señor va a mostrar su gloria. La idea de preparar el camino, rellenar la tierra, preparar todo lo necesario significa, la idea sencilla, hermanos, es que se quiten todos los obstáculos que impidan que llegue el rey, que se quiten todos los obstáculos que impidan que llegue el Señor. Hermanos, nosotros hemos visto eso en términos modernos. Hermanos, donde va a visitar el gobernador o el alcalde, ¿qué pasa? Limpian, barren, ¿verdad? Ok, quitan todo obstáculo. Juan es aquel comisionado del Señor para quitar ¿qué? Obstáculos. La palabra de Dios viene a Juan y él, ¿verdad? Es comisionado para quitar obstáculos. Ahora, ¿por qué, hermanos, esto es importante? Hermanos, el pueblo de Israel hasta el tiempo de Juan tenía 400 años que ni un solo profeta de Dios se había levantado. Hermanos, por 400 años ni un profeta del Señor se había levantado. ¿Profetas falsos? Sí. Gente que decía sí, pero ningún profeta verdadero. El último fue Malaquías, entre Zacarías y Malaquías. El último profeta del Antiguo Testamento era entre Zacarías y Malaquías. Después de eso, hermanos, por 400 años no hubo un profeta del Señor. Hasta que adivine quién llegó. Juan el Bautista. Después de 400 años viene Juan el Bautista como un profeta del Antiguo Testamento y le dice a todos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la manera en que piensa Juan el Bautista. Creo que alguien necesita ayuda con su teléfono. Muy amorosamente, alguien ayúdele a alguien con su teléfono que está sí, ¿verdad? Entonces, ayúdenle a alguien, ¿ok? No, hermanos, vamos a ayudarnos, ¿ok? Nada más para concentrarnos. Ok, siguiente escena ahí. Dice versículo 4 al 6, por favor. Dice versículo 4 al 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Miren la primera cosa, hermanos. Juan estaba vestido como un profeta del Antiguo Testamento y la gente respondió a su ministerio favorablemente. Ahora, hermanos, ¿por qué nos presenta su vestimenta? Y la foto anterior, hermanos, Juan no se veía como, tenía, ¿verdad? Él tenía una ropa de las mejores, unos calzados que decían, ¿verdad? Puma, ¿verdad? No, Juan estaba vestido, dice aquí, de la forma más que sencilla. Ahora, Segunda de Reyes 1:8, déjeme leerle. Segunda de Reyes 1:8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Hermanos, Juan, de nuevo, Juan aquí se viste como un profeta del Antiguo Testamento. Juan, sí, bueno, sí usaban túnicas, pero lo que está ejemplificando su túnica no era una túnica costosa, no era una túnica. Ahora, hermanos, para nosotros,
¿Qué le costaba comprarse? Pues una buena túnica. Uno pensaría, ¿sí o no? A ver, Juan, que Dios no está en contra pues, hice unas chanclas cómodas, ¿verdad? Ok, ¿sabe qué había pasado? En el Antiguo Testamento, muchos profetas se habían dejado dominar por el dinero. Muchos profetas llegaron a convertirse en profetas que lucraban por la gente. Entonces, básicamente, ¿tú tienes un buen mensaje? No te doy un buen mensaje. Nada más cállate con la ofrenda. Entonces, no. Bueno, sí eran dedicadores a los años, pero ellos eran que se daban al pueblo como que. Hermano, esta es una de las cosas. Juan se presenta como un profeta. Y los profetas del Señor, una de las cosas que ellos no se van a dejar, hermanos, mujeres, por el dinero. ¿Ok? Y no es como que su vestimenta, no es como que Juan está en contra de la comunidad, pero quiere mostrar un contraste de no ser un profeta que lucra con el mensaje de Dios. Y esta es una de las cosas, cuando usted estaba en el Testamento, habían visto muchos malos profetas que habían que habían mencionado con la palabra de Dios. Entonces, ahora hermanos, el mapa que tiene ahí, ¿verdad? Quiero enseñar un poquito del mapa. Juan bautizaba en este río. Ok, Juan estaba bautizando. Este es el mar, el mar muerto, si no me equivoco. Este es el mar de Galilea. Ok, todo esto, aquí esta parte es el río Jordán. Dice que Juan estaba en el desierto, muy probablemente de este lado. Esta parte es muy desértica, ¿verdad? Entonces, muy probablemente Juan venía y dice aquí que de Judea es toda esta región. Cuando estamos en Judea, no estamos hablando de una ciudad. Cuando estamos hablando de Judea, estamos hablando de una región. Entonces, ahí voy. Jerusalén y los alrededores. Entonces, estamos hablando que respondieron a Juan favorablemente, o sea, mucha gente, ¿sí o no? Mucha gente. O sea, estamos hablando que mucha gente respondió favorablemente, ¿ok? Vienen diferentes regiones para ser bautizados por Juan. Ahora, hermanos, note esto. La predicación de Juan está siendo efectiva. La gente se está arrepintiendo de sus pecados. La gente está queriendo, ¿qué? Buscar al Señor. Permítame tantito. Muchachos, ¿me pasan unas pilas AA, por favor? Entonces aquí, hermanos, puros detalles técnicos. Ahora, ok, hermana. Note la siguiente escena. En versículos 7 al 10, Juan increpa, y me gustó esa palabra, ¿verdad? A las multitudes y grupos religiosos por su falta de arrepentimiento. Note lo que dice en versículos 7 al 10. Por favor, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, a ver, uno pensaría: Juan, los fariseos y los saduceos se están arrepintiendo y tú les estás diciendo unas cosas bárbaras. Piénsenlo, hermanos. Los saduceos vienen a Juan porque quieren cambiar su vida, quieren bautizarse, se están arrepintiendo de sus pecados, y vienen los fariseos y los saduceos, y Juan les dice: generación de víboras. Oye, Juan, si están viniendo para bautizarse, pues, y tú los estás corriendo, bueno, y entonces hay que entender por qué está pasando esto. Mateo describe esta confrontación para los fariseos y saduceos
Lucas, el pasaje que leímos en la lectura, por otro lado, no describe que eran fariseos y saduceos. Dice que eran ¿qué? Multitudes. Hermanos, generación de víboras. ¿Qué era esa palabra? La palabra era, también podía traducirse cría, descendencia de víboras. Juan se refiere a su astucia y el peligro que representan para los demás. Posiblemente, ¿verdad? Juan está haciendo esa referencia a Satanás. Y luego les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hermanos, por favor, hay que entender aquí. La implicación es que no tenían un arrepentimiento real, sino solo un deseo de escapar de la retribución divina. Otra manera de parafrasearlo es esta. ¿Quién les avisó que huyeran del castigo que se acerca y vinieran a bautizarse, aunque en realidad no dan señales de arrepentimiento? ¿No? ¿El bautismo no? Ahí vamos. Estas personas, escuche bien, en Mateo son fariseos y saduceos. En el Evangelio de Lucas son toda la gente. Entonces, parece que Juan agarró ¿qué? Parejo. Y vienen gente a bautizarse. Y Juan, hermanos, se pone duro en decirles, este asunto del bautismo no nada más es un asunto de requisitos. O sea, no hagan algo religioso sin que eso sea verdaderamente en su corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos, recuerde, los fariseos son ¿qué? Muy religiosos. Entonces, si, está Juan bautizando, pues vamos a ir a bautizarnos. Y Juan les dice, no vengan y nada más cumplan otro requisito. No vengan y nada más hagan otro acto religioso. Ahora, ¿cómo sabemos qué es eso? ¿Cómo sabemos que en verdad no tenían un cambio del corazón? Bueno, leímos ahorita en la lectura en Lucas, que varias gente le pregunta, oye, ¿y entonces qué vamos a hacer? No robes. Tú que estás mire lo que dice Lucas. Mire lo que dice Lucas. Le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? Respondieron, él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿qué? Haga lo mismo. Imagínense, estaba viniendo gente. Yo sí estoy bien arrepentido, Señor, yo te amo, yo quiero. Ok, bien. Oye, tu vecino no tiene 2 túnicas. Pues sí, pero voy a orar por él. Oye, tu vecino no tiene comida. Pues sí, pero voy a orar por él. Oye, te estás viniendo y te estás bautizando porque dices que quieres arrepentirte y buscar al Señor y no lo estás demostrando. Pues, ¿qué es eso? Eso es lo que les está confrontando Juan. O sea, estás viniendo a bautizarte como una señal de que te has arrepentido y sigues viviendo igual. Le preguntan, dice aquí, vinieron también unos publicanos, estos son los del SAT, ¿verdad? Eso es Lucas 3. Vinieron los del SAT para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Vinieron unos soldados, hermanos, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? No haga, estos son los policías, ¿verdad? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro. Hermanos, Juan no está en contra de que la gente vea arrepentirse. Cuando les dice generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué está tratando de hacer? Juan confronta la religiosidad de las personas en lugar de un cambio, ¿qué? Genuino del corazón. Y por eso les dice palabras muy duras. Hermanos, palabras muy duras. Miren lo que dice el versículo 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, ¿cómo sabemos? Mire qué pista nos da Juan. Qué tremenda pista nos da Juan. ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento ha sido verdadero? ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento ha sido verdadero? Porque el arrepentimiento verdadero da ¿qué? Frutos. ¿Da qué?
buenos frutos. Y por eso Juan les está diciendo, no piensen que venir aquí y hacer este acto religioso ya los pone bien con Dios. Tienen que realmente cambiar en el corazón. Y después de esto, note, todo esto es la introducción al bautismo de Cristo, hermanos. Mire todos los detalles que está poniendo Mateo antes del bautismo de Cristo. Y entonces, Juan, en versículos 11 y 12, anticipa el ministerio de Jesús como un ministerio de una persona más sobresaliente y un bautismo ¿qué? Más poderoso. Mire lo que dice el versículos 11 al 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos, Juan reconoce su indignidad ante el ministerio de Jesús que hasta ese momento no se había manifestado. Hermanos, sabemos por el Evangelio de Lucas que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo eran familiares, ¿sí o no? Sabemos que eran familiares. No dice, mucho cuidado, no dice que son primos. La palabra griega que se utiliza ahí, se utiliza de familiares. No, no. Dice tu parienta. Ahora, ¿en qué tipo de relación había? No sé. Ok, entonces, no se sabe. Okay. Entonces, eran parientes. Esto no significa, hermanos, Juan no era como, yo ni sé quién es Jesús. Juan sabía que qué, quién era Jesús, pero Jesús no se había manifestado. Note aquí, el bautismo de Jesús es un bautismo más poderoso porque es un bautismo con el ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ok? Hermanos, esto es lo que trata de decir Juan. El bautismo, ustedes están viniendo a mí porque ustedes quieren cambiar sus vidas. Y el bautismo simplemente es que una demostración de que ustedes quieren que cambiar sus vidas. Pero esta agua que yo los bautizo es agua corriente. Bueno, eso es una buena pregunta. Aquí Juan está preparando el camino para el Señor. No estaba hablando de que si eran bautizados. Ellos, lo que estaba tratando de hacer Juan es preparando el camino para que la gente pudiera creer en Cristo. El bautismo de Juan les preparaba el camino para que pudieran creer en Cristo. Después, todos los demás, porque era el bautismo de Juan. Mire, y ahorita voy a enseñarles un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia donde se bautizaron en el bautismo de Juan, no eran salvos, fueron salvos y se volvieron a bautizar. Hay un ejemplo donde, de nuevo, hay un ejemplo en el libro de Hechos donde gente se bautizó en el bautismo de Juan, no fueron salvos, porque el bautismo de Juan no era el bautismo que demostraba el bautismo de Juan. El bautismo de Juan no era un bautismo que demostraba que ya eran salvos. ¿Qué demostraba el bautismo de Juan? Que querían cambiar, que querían dejar su vida mala. El bautismo de Juan no era un bautismo como el que nosotros ahora experimentamos. Era un bautismo nada más que demostraba, yo quiero cambiar. ¿Por qué? Porque iba a venir Jesús, hermanos. Y eso es lo que está tratando de decir Juan. Esta agua es un agua corriente. Pero viene alguien, y mire, aquí están las palabras interesantes, que los va a bautizar no con agua, los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Eso, hermana, eso, gracias. Buena pregunta. Ok. Era un acto, era un de que querían cambiar. Pues sí, si lo llamamos así, era un filtro, era un filtro. Ahora, Espíritu Santo y fuego.
Aquí la palabra Espíritu Santo y fuego. La idea que Juan está usando aquí es, muy probablemente, se refiere a la actividad purificadora y refinadora del Espíritu Santo. No está diciendo que iba a ser, no está diciendo aquí, el Señor Jesucristo nos va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. No, sino que Espíritu Santo y fuego están hablando de la misma persona. ¿Ok? El Espíritu Santo y fuego están hablando de la misma persona. Ahora, para cuando, fíjese, esto es muy interesante. En el idioma original, si Mateo hubiera querido diferenciar las personas, le hubiera puesto un artículo. Pero adivine qué no hizo Mateo. No le puso un artículo para indicarnos, es la misma persona. Entonces está hablando el Espíritu que es santo y el Espíritu que es, porque santo y fuego son dos adjetivos. ¿Ok? Exacto. Entonces está hablando del Espíritu que es santo y el Espíritu que es ¿qué? Fuego. Ahora, uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, bueno, hermanos, el Espíritu iba, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, lo voy a explicar, nada más voy a leer unos versículos. Era, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo iba a habitar en nosotros. ¿Por qué el bautismo de Cristo es mucho más poderoso que el bautismo de Juan y que todos los creyentes lo tenemos? Porque es con que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da nuevos deseos, nuevos pensamientos y nos da fuerza contra el pecado. ¿Sí? Bueno, pero no está hablando de tanto del Espíritu, está hablando del carácter de Dios. ¿Ok? Ahora, hermanos, hasta aquí. Esto es lo que está, noten, Mateo está dando muchos detalles de ¿qué? Del bautismo de Juan y del ministerio de Juan. Y luego, hermanos, nada más así, viene el bautismo de Cristo. Ahora, de nuevo, el bautismo de Juan, ¿qué nos enseña el bautismo de Juan? El bautismo es una señal externa ¿de qué? De un cambio interno. Juan nunca dijo, hermanos, Juan nunca dijo, yo los voy a bautizar para que cambien. No, yo los voy a bautizar como señal de que ustedes ¿qué? Ya quieren cambiar. Y de nuevo, ¿y están qué? Y están haciendo obras que realmente está ¿qué? Mostrando cambio. ¿Ok? Juan, recuerde, Juan está en contra de que yo te voy a bautizar como un requisito. Pues dígame qué otra cosa hay que hacer. No. Necesitas. Ahora, el bautismo de Cristo, esto es lo que nos enseña el bautismo de Cristo. El bautismo nos identifica y relaciona con Cristo. Hermanos, versículo 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Hermanos, pues claro, ¿no? ¿Sí o no? Si Juan está diciendo, viene uno más grande, viene uno más poderoso, viene uno que realmente va a poder ayudarles a cambiar sus vidas. Y viene el Señor Jesucristo y le dice, Juan, bautízame. Juan, bautízame. Ahora, mire las palabras del Señor Jesucristo. Jesús contesta que necesita ser bautizado porque así conviene que cumplamos ¿qué? Toda justicia. Ok, déjame explicarle qué significa esa frase, que cumplamos toda justicia. Creo que por lo menos hay tres ideas importantes. La primera, Jesús se identifica con los ¿qué? Hermanos, piense en la escena lo más realmente posible. Vienen publicanos, vienen pecadores, vienen soldados, vienen prostitutas a ser bautizados y decir, yo quiero ¿qué? Y de pronto viene Cristo. ¿Qué pensaron de Cristo? ¿Qué pensó la gente? ¿Pensó que era pecador? ¿Sí o no? O sea, viene a bautizarse por Juan. Viene en la fila de los pecadores.
O sea, la gente no pensó, ay, él no tiene nada que... Ay, oye, este también vino. O sea, piénselo. Este también vino. Este también quiere cambiar su vida. Ahora, la Biblia, la Biblia nos dice, ¿de qué tenía Cristo que arrepentirse? Nada. ¿Cuántos pecados él tenía? Ninguno. Entonces, ¿por qué se viene a bautizar en la fila con todos los pecadores? Porque viene ¿qué? Él viene a identificarse con los pecadores. Hermanos, Cristo nunca vino diciendo, Él viene y come con los pecadores. Él, no, nada más se identificó con los pecadores. Hermanos, a lo mejor usted y yo no entraríamos, a lo mejor ya como cristianos, no entraríamos a una cantina con todos los amigos. ¿Qué van a decir de mí? O una fiesta con ciertos tipos de personas. ¿Qué van a decir de mí? Pero Cristo entró y lo juzgaron. Él viene a identificarse con los pecadores. Se puso en la fila con los pecadores. El cumplir toda justicia. Una de las cosas es que Cristo se está identificando ¿con qué? Él no es pecador, pero viene a identificarse con los pecadores. Segunda cosa, hermano, segunda cosa. Jesús encarna a los profetas del Antiguo Testamento que se arrepentían. ¿Por qué? Hermanos, por lo menos hay dos grandes oraciones en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 9 y Esdras capítulo 7, donde estos profetas de Dios se arrepienten por el pueblo. Hermanos, Daniel dice, Señor, perdónanos. Esdras dice, Señor, perdónanos. Hermanos, Cristo, recuerde, y es lo que vimos en el catecismo, es nuestro ¿qué? Rey, sacerdote y profeta. Como sacerdote viene como ¿qué? Como mediador. Hermanos, él no tiene que pedir perdón por sus pecados, pero viene diciendo, Señor, perdónalos a ellos. Señor, perdónalos. Perdónalos. Eso hacían los profetas del Antiguo Testamento. Eso hacían los sacerdotes. Cristo viene encarnando esos profetas que piden perdón. ¿Por qué? Hermanos, el Señor Jesús viene a reconciliarnos con Dios. No viene a decir, ¿sabes, Señor? Sí, a mí también ya me tienen bien cansados. Aniquílalos. Él no viene haciendo eso. Él viene diciendo, Señor, perdónalos. Señor, ayúdalos. Y hermanos, y creo otra de las cosas. Jesús obedece como parte del plan de la salvación. Hermanos, vaya por favor, este sí, el versículo, léalo conmigo. Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Hermanos, Romanos 5, 18 y 19. Sí, hermanos, juntos vamos a leer Romanos 5, 18 y 19. Listos, a la de 3. 1, 2, 3. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, me ayuda mucho, un hermano, uno de los comentaristas dice esto: si el único requisito para la salvación hubiera sido morir, ¿por qué Cristo no murió de bebé? Si el único requisito para la salvación hubiera sido morir, Cristo hubiera muerto de bebé o de niño y nos hubiera dado ¿qué? Una gran salvación. Pero Romanos capítulo 5, 18 dice, no nada más tenía que morir, tenía que vivir una vida perfecta, una vida de ¿qué? Obediencia. Dice, por la desobediencia de uno,
Los muchos fuimos constituidos. ¿Pero por la qué? Obediencia. Hermanos, lo que nos dio la obediencia de Cristo y su sacrificio son parte de la qué? De la salvación. La obediencia de Cristo y su sacrificio es, hermanos, el plan completo de la salvación. Y Él viene y obedece. Le dice a Juan, por eso le dice a Juan, deja que cumplamos toda justicia. Yo tengo que obedecer al Padre. El Padre me dijo que yo tengo que venir y yo tengo que ser bautizado por ti. Yo tengo que identificarme con los pecadores. Yo vengo a identificarme con ellos. Yo vengo a, ¿verdad?, a ser su intercesor, su mediador. Juan, esto es lo que tenemos que hacer. Juan lo bautiza, hermanos. Y usted sabe, creo que es lo que más conocemos de la historia. Juan lo bautiza. Y en versículos 16 y 17, el Padre identifica a Jesús como su Hijo amado y el Espíritu Santo desciende ¿sobre qué? Hermanos, el Espíritu Santo desciende como una señal de su ungimiento. Hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes ungían? Sacerdotes, reyes y profetas. Jesús viene y el Espíritu Santo viene como Él. Y no nada más viene para ungirle, no nada más viene para decir, este es el profeta, este es el sacerdote. Viene también para darle el poder para hacer todas las obras. El Padre reconoce a Jesús. Hermanos, imagínense qué impresionante la escena. Se abre el cielo y una voz dice, este es mi Hijo amado. Hermanos, el Padre reconoce a Jesús como su Hijo amado, en quien ¿qué? Se deleita. Se deleita. Hermanos, este es el bautismo. Hermanos, el bautismo de Cristo. Después de esto, hermanos, después de este evento, Cristo comienza a predicar. Después de este evento, hermano Jesús, Cristo empieza a ofrecer salvación. Él mismo es el plan de salvación. Él mismo es el Salvador. Él viene a anunciar todo. Y adivinen qué pasa después. La gente se tiene que volver a bautizar. ¿Por qué? Porque Juan simplemente los bautizó en un bautismo que quería mostrar y que mostraba que ¿qué? Que la gente quería cambiar. Pero ahora viene un bautismo donde la gente está demostrando que ha creído ¿qué? En Cristo. Hermanos, por causa de tiempo solamente voy a leer. Pero estos pasajes son claves. ¿Por qué debo bautizarme? Porque el bautismo representa la señal externa de la salvación interna que Cristo nos ha dado. Hermanos, el bautismo es la ¿qué? Señal externa de la ¿qué? Salvación interna. Hermanos, solamente usted y el Señor sabe si usted verdaderamente ha sido salvo. Solamente usted sabe si realmente ha sido salvo. Y la manera que les dice a otras personas que usted ha sido salvo es como, amén. Bueno, por los frutos y por el bautismo. ¿Cómo le decimos a otras personas que nosotros somos salvos? ¿Cómo les decimos a otras personas que nosotros somos seguidores de Jesús? No de una iglesia, no de una religión, sino de Jesús. El bautismo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más hace el bautismo? ¿Por qué debemos bautizarme? Porque el bautismo representa un evento espiritual en el que fuimos unidos a Cristo y relacionados unos con otros en su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, adivine, cuando usted fue salvo, adivine qué pasó. El Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Pero si yo ni me di cuenta, pero si yo ni sentí nada, bueno, uno que otro lloramos, yo lloré, pero otros no sintieron nada. Porque, de nuevo, representa un ¿qué? Evento espiritual. Cuando fuimos salvos, hermanos,
El Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. Nos unió con Cristo. Dice Romanos capítulo 6, si fuimos unidos con Él en su muerte, lo seremos también en su ¿qué? Resurrección. Todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, nos unió con Él por medio del Espíritu Santo. Dice Gálatas, ¿verdad? Que fuimos unidos en Cristo. Hermanos, en el bautismo del Espíritu Santo se acabaron todas las clases sociales y todas las diferencias. En aquel mundo romano había, recuerde, los esclavos y los libres, y había los reyes, los emperadores. Hermanos, las mujeres ni voto tenían ahí. Y en Gálatas dice, el bautismo del Espíritu Santo nos ha puesto parejos a todos. Nadie es más, nadie es menos. Y dice, no hay ni diferencia entre hombre ni mujer. Hermanos, ¿nota esa cosa grandiosa? No hay diferencia ni de hombre ni de mujer, todos somos unidos. Y luego el pasaje en Primera de Corintios dice, fuimos bautizados y puestos en el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Hermanos, ¿por qué nos relacionamos unos a otros? Por el bautismo del Espíritu Santo. Y esto ya pasó. Hermanos, ni nos dimos cuenta, pero ya pasó cuando creímos en Cristo. Entonces, de nuevo, el bautismo simplemente representa lo que ya pasó. Lo que ya pasó. Entonces, ¿qué requisito debo cumplir para bautizarme? La narración de Felipe y el etíope revela la condición es creer que Jesús es el Hijo de Dios. El bautismo es subsecuente a la... Hermanos, la gente necesita ser bautizada después de que son ¿qué? Salvos. Hermanos, la salvación no completa, el bautismo no completa la salvación. El bautismo no da salvación. La salvación es algo que solamente Cristo da por fe. Y el bautismo, hermanos, nada más es una señal externa. El bautismo se lleva a cabo por medio de la confesión trinitaria que Cristo mandó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo nunca intentó ser un paso para el asunto de que ya. Simplemente fue un qué. Es como un rito, una representación externa de algo que ya pasó en el corazón. Por eso, hermanos, mi recomendación, a lo mejor algunos fueron salvos, bautizados, pero después se dieron cuenta, no fui salvo. Sí, algunos, quiero decir, hicieron una profesión de fe, no fueron salvos. A lo mejor alguien hizo una profesión de fe y fue bautizado, pero después se da cuenta, no era salvo. Y usted es salvo. Yo le recomiendo bautizarse. Le recomiendo bautizarse. Hermanos, yo como pastor a nadie voy a obligar. ¿Ok? Yo no voy a obligar a nadie a bautizarse. Simplemente quiero decirle, el bautismo representa de nuevo, el cambio es la representación externa de un cambio interno. Y el bautismo nos relaciona con Cristo y nos relaciona unos con otros. Hermanos, ahora, en nuestro manual de membresía, si alguien no es bautizado, no puede ser miembro de la iglesia, porque no está obedeciendo algo que Cristo mandó. ¿Ok? Y yo no soy, hermanos, yo no soy el prefecto o policía que va a cortar cabezas si usted no obedece. El asunto del bautismo es un asunto entre usted y el Señor. Amén. Sí, el bautismo nunca es una condición para la salvación. El bautismo nunca es una condición para la salvación. Rodrigo.
¿Cómo, cómo en otro enfoque? ¿No en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero no en una iglesia bautista. ¿No hay problema? No, no. No, por ejemplo, hay algunos que fueron bautizados en una iglesia metodista, hay algunos que fueron bautizados en una iglesia presbiteriana, en una iglesia bíblica, en una iglesia pentecostal. Pero si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay problema. Usted no se tiene que volver a bautizar. Hay unos bautistas que sí los vuelven a bautizar, pero yo no soy ese tipo de bautista. Ni esta es una iglesia de ese tipo de bautista. ¿Ok? Si usted se bautizó como Dios dijo, amén. ¿Ok? No importa quién lo bautizó. ¿Ok? Porque de nuevo, aquí no importa ni la persona, no importa si fue agua caliente o agua fría. Lo que importa es lo que realmente pasó, ¿qué? En el corazón. Sí. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de tratar este detalle, aunque me faltó más tiempo. Padre, ayúdanos, por favor. Para mí es tan significante el asunto del bautismo de Cristo, porque se identificó con los pecadores, porque obedeció los mandatos de Dios. Y porque, Señor, en verdad, Él se identificó con los pecadores. Él no necesitaba bautizarse, pero lo quiso hacer. Señor, ayúdanos a nosotros a bautizarnos y que nuestra iglesia bautice a las personas para que se identifiquen con Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Te ruego, danos gracia. Ayúdanos, Padre, por favor, en poder identificarnos contigo. Señor, que no nos dé vergüenza, identificarnos contigo. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.